Muy buenas tardes a todos los señores parlamentarios. Todavía no tenemos a las parlamentarias. Le vamos a pedir al señor secretario que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio del señor ministro secretario general de la Presidencia, por medio del cual remite el oficio 802 del señor subsecretario subrogante de Bienes Nacionales, tras del cual contesta el oficio 47 de la Comisión sobre la factibilidad de impulsar una modificación legal que permita eximir del requisito legal de inscripción en los conservadores de bienes raíces a las propiedades rurales de menos de 0,5 hectáreas en lugares que se encuentren afectos a procesos de despoblamiento progresivo. En segundo lugar, un oficio del señor ministro de Bienes Nacionales, por medio del cual contesta el oficio 55 de la Comisión sobre la posibilidad de impulsar la creación de un centro industrial y logístico para capitales chilenos, peruanos y bolivianos en el sector norte de Chacayuta, región de Arica y Parinacota. En tercer lugar, un oficio de la señora ministra de Energía, por medio del cual contesta el oficio 45 de la Comisión, informando sobre iniciativas del sector energético en las comunas andinas de la región de Arica y Parinacota, basadas en la denominada Ruta Energética 2018-2022, construida mediante un proceso de participación y diálogo ciudadano descentralizado. En cuarto lugar, una nota de la señora Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, por medio de la cual solicita ser recibida en audiencia a fin de exponer como parte de la sociedad civil sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el denominado CPTPP. Y finalmente, señor presidente, una nota del señor Pablo Violer, encargado de políticas públicas de la Organización No Gubernamental Derechos Digitales, por medio de la cual solicita audiencia a fin de exponer y entregar una minuta escrita sobre el proyecto de acuerdo también denominado CPTPP, actualmente en tabla. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Rápidamente, ¿hay algún comentario sobre la cuenta? Por favor, lo más breve para que aprovechemos el tiempo. Diputado Undurraga. Perdón por mi ignorancia, señor presidente. Querría saber cuál es el expertise en el Tratado de Libre Comercio de la señora Marcela Aranda y su Observatorio Legislativo Cristiano. Sí. No sé si alguien podría responder por ella. Yo al menos no tengo posibilidad de responder. Lo que me gustaría saber es si hay acuerdo a la Comisión de incorporar estas dos solicitudes de audiencia en el contexto del CPTPP para tratar de ponerlo a las próximas sesiones. ¿Qué opinan los señores parlamentarios? ¿Alguien se opone a que incorporemos en la agenda a estos dos invitados? Entonces lo vamos a ver con el señor secretario cómo lo vemos en las próximas sesiones, entendiendo que esto significa probablemente agregar nuevas sesiones para ver el proyecto. Perfecto. Podríamos. Yo no sé si el canciller está afuera, porque estaba recién... Sí, por favor. Canciller, por favor. Ya. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Primero señalar que el acta de la sesión número 31 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 32 queda a disposición de los señores y señoras diputados. La orden del día tiene hoy día por objeto recibir a don Roberto Ampuero, el señor ministro de Relaciones Exteriores, quien se referirá a la decisión del gobierno de no firmar el pacto de migración que conocimos por la opinión pública el día domingo. Agradecerle, canciller, la disposición a hacerse un espacio en la agenda. Sabemos que tenía otros compromisos, que en principio no tenía este espacio, que logró acomodarlo para poder atendernos a nosotros como comisión. Así que, en primer lugar, darle las gracias por eso. Entiendo que van a haber varios comentarios y preguntas que tenemos nosotros que hacerle, pero quisiera primeramente darle la palabra a usted. Muchas gracias, señor presidente, por el intermedio suyo. Saludo a todos los integrantes de esta comisión. Efectivamente, consideré que era muy importante venir lo antes posible a dar cuenta también de la decisión de nuestro gobierno y esa es la razón por la que organicé de tal forma el tiempo para estar acá en el día en que usted me lo solicitó y me invitó. Usted me dirá ahora, presidente, cómo actúo. Como usted prefiere. ¿Prefiere usted comentarnos del tema y luego hacemos las preguntas? Sí, perfecto. yo tengo elementos acá. Voy a
mencionarlos. Quiero subrayar en primer lugar que Chile comparte, esto es muy importante y lo tengamos claro, la idea de una migración segura, ordenada, responsable y regular, que es el título además del compendio de migraciones que se discute en Marrakech. Sin embargo, reconocemos que el progresivo retiro de países que son receptores de migración, de migrantes, de varios de ellos, hizo que se perdiera el balance que se buscó inicialmente, que era un balance entre países, vamos a decirlo así, emisores de migración, comunidades de acogida para estos migrantes y los migrantes mismos. Hay desde luego una diferencia y es bueno tenerlo en cuenta porque Chile es un país receptor de migración y esto ha cambiado drásticamente en los últimos años, como ustedes lo saben. Chile era un país a donde no venían muchos y nuestra ley de migración data de los años 70, cuando no muchos querían venir a vivir a Chile. Y hemos pasado, dado un salto brusco, si no me falla la memoria, hemos pasado de un 2% al 8% en términos migratorios. Quiero decir que también como gobierno nosotros saludamos la migración, la valoramos altamente y otra cosa muy importante, la necesitamos por nuestro propio crecimiento demográfico. Por lo tanto, para nosotros sigue siendo central tener esta actitud que sea compartida por la ciudadanía de acogida hacia los migrantes, pero subrayo mucho, queremos una migración que sea realmente ordenada, una migración que también tenga en cuenta los intereses del país. Queremos también migrantes, porque aquí hay dos categorías muy importantes que este pacto, y es una de las críticas que le hacemos, una de las críticas centrales, confunde, tiende a minimizar, tiende a facilitar el traslape que tiene que ver con que hay migrantes, que en cada país ocurre esto, regulares y otros que son irregulares. Nosotros queremos que esta migración se produzca a través de los mecanismos legales. Nosotros queremos que aquellos migrantes que vengan y queremos recibirlos y que vengan a aportar, a contribuir, a respetar nuestras leyes, que ellos efectivamente se manejen dentro de los marcos legales que los chilenos nos hemos dado. Eso es central. Esa categoría de migrante regular es central y nosotros por eso discrepamos con este pacto migratorio porque tiende a difuminar las diferencias entre ambos. Cuando usted tiene una política que privilegia y quiere tener migración regular, lo que está haciendo es cerrar la puerta a quienes entran al país o quieren entrar al país burlando lo que son las fronteras, burlando lo que es la ley, burlando al Estado chileno. Y nos parece que algo es muy importante, fíjense, esto de diferenciar e insistir en que queremos que la gente se ajuste a las leyes, es muy importante con respecto a nuestros conciudadanos, a los chilenos, pero también es muy importante por un asunto de justicia frente a lo que son los migrantes regulares. Porque desde luego, y eso es una convicción profunda de este gobierno, no puede dar lo mismo aquel migrante que sigue todas las leyes, se ajusta, postula, está y llega a Chile y quiere contribuir y tiene derecho además a la reunificación familiar, aquel migrante que entra al país en forma clandestina. Ese es un elemento, y lo subrayo mucho, esencial con el cual nosotros tenemos, digamos que nos muestra claramente una contradicción entre lo que es el pacto de migración global y nuestra política migratoria y la que estamos también construyendo. También nos preocupa mucho, porque yo sé que ustedes quieren saber las razones, son varias, pero otra razón que nos preocupa mucho es que a partir de este documento, de este pacto, se facilita la transición, el concepto ahí dice, se flexibiliza, ¿no?, la transición de estatus. Es decir, este pacto lo que incorpora es la posibilidad de transitar fácilmente, y eso es lo que se recomienda, se sugiere, se espera,
de alguien que viene como turista a Chile, por ejemplo, va a llegar a los casos concretos, y que pueda después pedir cambio de visa porque desea quedarse a trabajar en Chile. Ese elemento nos complica también porque es un compromiso que tiene que asumir el país. Nos complica también el hecho de que hay aquí un lenguaje que, si bien se subraya que no es vinculante, hay acá aseveraciones que tienen que ver con coordinaciones locales, regionales, sobre todo se subraya claramente regionales, a las que se debe llegar para tratar el tema migratorio, lo que desde luego conlleva, ¿verdad?, obligaciones y deberes entre quienes van a llegar a un acuerdo para tratar esto en términos regionales. Y también incide y tiene incidencia así en lo que son políticas públicas de nuestros países, en este caso de nuestro país. Allí hay elementos con los cuales nosotros no podemos comulgar por una razón muy sencilla, porque, a ver, por un lado, esto implica responsabilidades para un país, para un Estado, e responsabilidades también de tipo fiscal. Si la gente viene a buscar una vida más digna, en realidad tenemos que estar preparados, no solamente para abrir las puertas, como algunos piensan que se trata solamente de abrir las puertas, sino que efectivamente crear las condiciones para que las personas que lleguen a Chile tengan la posibilidad al menos de llevar una vida digna en nuestro país. Entonces ese es un elemento también para nosotros muy importante. Hay otro elemento que nos llama la atención. No voy a entrar a leer las partes mismas, que las tenemos acá, porque sería bastante lato, le podemos distribuir los materiales, pero hay un elemento allí que nos llama también la atención y es, voy a plantearlo de forma cuidadosa, una posición, una expectativa, puede ser sugerencia también, una posibilidad que después se haga exigible, de que cuando las personas vuelven a su país, el país, en este caso Chile, tendría que acompañarlas y asumir financiamiento en términos materiales y en términos jurídicos para su integración al país de origen. Nosotros pensamos que esto es una responsabilidad del país de origen, no puede ser atribuido a Chile, porque tenemos que pensar también en la solidaridad social con nuestros compatriotas y estoy hablando de los chilenos, también con los migrantes regulares, y con estos nuevos chilenos, que son hijos de migrantes regulares ya y que existen hoy, con ellos también tenemos una solidaridad. Entonces aquí se trata de tener una cancha, en el mejor sentido, que se ajusta hacia quienes entraron al país legalmente, y acercarnos lo más posible, y tiene que ser una sola cualidad, con los chilenos, por decir así, de toda la vida, por decirlo así. Y por eso también es importante diferenciar esto. No podemos asumir estos costos de enviar de regreso a las personas a su país. Es oneroso, nosotros lo estamos viendo, ustedes lo conocen, los aviones que salen, ¿verdad?, a Haití. Por cierto, el tema de Haití y el regreso de haitianos a su país debe ser una llamada de alerta a esto, en el sentido de ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo lo que de una u otra forma vinieron a buscar estos ciudadanos de otros países, una vida más digna? Alguien que después de pasar un tiempo en Chile como haitiano decide volver a su país, el más pobre de América Latina, es que algo no estamos haciendo bien, hay algo que efectivamente no estamos cumpliendo, que estamos prometiendo y no estamos cumpliendo. Comencemos por esta caridad, digamos, en casa. Ese es un elemento también muy importante a tener en cuenta. Hay otro elemento también que no debemos olvidar, y voy a parar porque podríamos seguir con muchos otros elementos. Fíjense, se habla y se subraya mucho de que estamos ante un pacto no vinculante. Y muchas personas a mí de pronto me dicen, ¿pero por qué no firman si esto es no vinculante? Y yo les quiero decir con mucha responsabilidad que ese tipo de invitación a firmar algo porque no es vinculante no va con Chile, no va con este canciller tampoco, ni con este gobierno, porque ahí está la palabra de Chile empeñada. Mal se vería un canciller chileno, sea yo u otro, el que venga, que mañana cuando le exijan cumplir con aquello que aprobó o que aquello que acogió, diga en realidad, yo no cumplo con esto porque en realidad no era vinculante. ¿De qué estamos hablando? Ese tipo de posición a nosotros no nos acomoda, no va con nuestro estilo, no corresponde. Y otro elemento, y con esto voy a cerrar. Aquí hay un asunto que tiene que ver
con el lenguaje, que si ustedes lo examinan bien y por las articulaciones que se van dando, exige al final, puede avanzar en términos de derechos, que nos complica también. Pero hay otro elemento también importante, y es el tema de que cuando se dice no vinculante, Chile debe recordar una experiencia muy cercana, que fue resuelta el 1 de octubre pasado, que fue el juicio de La Haya. Y ustedes lo vieron, lo que ocurrió, y vieron la forma en que estructuró su argumentación Bolivia. Y yo estuve presente y por eso también lo recuerdo muy bien. Ustedes veían en el gran pantalla, ¿verdad?, de la Corte, de la sala de la Corte, frases separadas, frases pronunciadas por un ex canciller, por un ex presidente, por un ex ministro, por un ex embajador, que no contenían ningún elemento que ni estaban en contexto que pudiesen ser vinculantes. Sin embargo, Bolivia estimó, defendió, y para eso hay buenos abogados, que aquello sí era vinculante para Chile y que eso le daba derecho al acceso soberano al mar. Y recuerden también que una parte fundamental de lo que es la argumentación de Bolivia se sostuvo en las resoluciones de la OEA, que no son vinculantes, en la época de Pinochet. No son vinculantes. Sin embargo, parte importante de la argumentación de Bolivia, que nos presentó ahí, fue precisamente esto. Que después la Corte decidiera y rechazara, ¿verdad?, es otra cosa. Pero recordemos que este juicio nos costó 23 millones de dólares y pasar, ¿verdad?, malos ratos todo el tiempo y concentrados en un juicio y un señor que nos atacaba a diario. Entonces, estos elementos nos deben llevar a reflexionar sobre esto. Hay observaciones y críticas muy grandes de que nosotros tomamos la decisión a última hora. Pero aquí hay algo muy importante sobre lo que se debe reflexionar y yo les pido la comprensión en esto. Los plazos son los plazos. Cuando usted tiene algún compromiso y hay un plazo, usted tiene la posibilidad de cumplirlo dentro del plazo o no lo cumple dentro del plazo. Chile ha cumplido y definió su política dentro de este plazo. Tomó esa decisión, ¿verdad?, que había que manifestarla el día lunes, la tomó antes de eso, y por lo tanto cumplió con su obligación. Ahora, la gente se pregunta ¿por qué se tardó tanto? En realidad, y esa es una instrucción que tenemos del presidente de la República, cuando nosotros vamos a firmar un documento que tiene al final ese documento y esa firma la representación de Chile y compromete los intereses de Chile, hay que revisarlo y mirarlo con lupa hasta el último minuto. Y así actúa también el presidente de la República. Y uno, cuando tiene estas responsabilidades, que está firmando no por su nombre, sino que en nombre del país, tiene que estudiar hasta el último minuto estos documentos. Y si hay algo que aparece allí que le genera duda, que le causa desazón, que le parece que puede comprometer los derechos de nuestro país, los intereses de nuestro país, la soberanía de nuestro país, uno no debe firmar aquello. Y hay que hacerlo sin complejo. Y ese es un mensaje importante de este gobierno. Porque somos un país que tiene prestigio internacional, se lo ha ganado, ¿verdad?, a través de decenios, y que entiende que el multilateralismo es central en su política exterior, pero el multilateralismo tampoco significa que todo el tiempo uno está coincidiendo en todos los aspectos con todo el mundo. Entonces hay que decirlo y plantearlo. Yo, en este caso, como país, no considero que esto sea beneficioso para nuestros intereses. No quiero abundar más en estos elementos, pero quisiera con esto compartir con ustedes algunas de las inquietudes más grandes que tuvimos. Y la pregunta de si fue, también que aparece mucho, y ustedes lo habrán escuchado, si fue Cancillería o Interior, yo quiero decirles una cosa que es muy clara. Aquí al presidente de la República, los ministerios le presentan escenarios posibles ante una decisión u otra. Y ustedes que conocen bien al presidente de la República se imaginarán que a él toma las decisiones estudiando por su cuenta los asuntos y además la Constitución establece que él dicta, ¿verdad?, la política exterior, y es lo que hace. Gobierno en Chile hay uno solo y este país tiene y continúa manteniendo una política abierta hacia la migración, pero una migración ordenada. Todos nosotros recordamos, los chilenos particularmente lo recordarán, la situación que enfrentamos hasta
el inicio, poco antes del inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, vimos llegar aviones de distintos países con personas que estaban engañando claramente, y se sabía, lo sabía la televisión, lo decía todo el mundo, a nuestras autoridades, entrando al país bajo el simulacro de que eran turistas. Todos recordarán los sobres amarillos, los $1000 que había adentro. Era un sistema para engañar a nuestro Estado, y se entró así, y tuvimos al final alrededor de 120.000 personas que entraron bajo la condición de que eran turistas, se fueron y regresaron a su país 4.000. Nosotros queremos que esto no ocurra. El presidente Piñera, recuerden, había 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, más de 150.000 ya han regularizado su situación. Es una actitud de humanismo, de comprensión, de acogida que le estamos dando, y queremos que así sea. Y queremos también algo que es muy importante, que el diálogo, la armonía se dé entre los migrantes recientes, ¿verdad?, los que llegan de forma regular, y los chilenos. Y queremos dotarlos de todos los derechos, porque el migrante tiene todos los derechos, ¿verdad?, que le corresponden. Y un último punto, porque también se ha planteado esto. Toda persona tiene derecho a irse del país donde reside, donde nació, donde reside regularmente, legalmente, tiene pleno derecho a irse de ese país. Lo que también es cierto es que, y por eso existen las fronteras y por eso existen las leyes migratorias en cada país, no tiene uno el derecho a ir a vivir al país que quiera. Uno puede pensar que esto es injusto. Lo cierto, lo verdadero, y tenemos que actuar sobre la realidad, es que eso no es así. Entonces, derechos humanos plenamente respetados. Desde luego, este país los respeta por su tradición y las lecciones que ha hecho a lo largo de su historia. Pero no nos confundamos. También por eso existen otras leyes migratorias, fronteras en los otros países. Usted no puede ir a vivir donde quiera. Esto es una cosa que todo el mundo lo sabe. Y por eso no hay que confundir la discusión en este sentido. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha dispensado. Sí, la verdad, yo al menos te preguntas creo que todos van a tener, entonces prefiero primero ofrecer la palabra a los parlamentarios que están en la comisión. Ya tengo al diputado Isacort anotado. ¿Alguien más quiere pedir la palabra de inmediato? Diputado Cort, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar y agradecer al ministro y valorar lo que usted planteó diciendo, ministro, de que usted quiso venir inmediatamente a esta comisión, accediendo al cambio incluso de la tabla regular que teníamos, porque este es un tema de interés. Y eso es clave. Acá somos una cámara política y como tal tenemos que entender y saber interpretar responsablemente los gestos políticos. Y tal como existió el gesto político, con los detalles y antecedentes que usted nos plantea acá, de parte del presidente de la República y del gobierno, de no adscribir a un pacto, más allá si es o no vinculante, que siente que puede amenazar los intereses del Estado de Chile, y usted está dando la cara y está dando las justificaciones que usted como ministro tiene. Recordemos, presidente, que es justamente en nuestro país el sistema político hace y dice que es el presidente de la República en su rol de jefe de Estado quien tiene la administración única y exclusiva de relaciones exteriores. Nosotros los parlamentarios tenemos un rol complementario. Y desde ese punto de vista, nosotros, y es muy legítimo que se hagan todas las críticas que se puedan hacer a las decisiones que tome el Ejecutivo, pero entendiendo aquí la responsabilidad en esas críticas. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto críticas a través de medios de prensa, redes sociales, en donde dice que este gobierno está quebrantando la tradición de respeto, de unidad, con respecto a las decisiones de relaciones exteriores. Todo lo contrario. Aquí, mientras desde el año 90 a la fecha, mientras la derecha o la centro derecha fue oposición, mantuvo un respeto. Cuando a grupos de centro izquierda les corresponde ser oposición y ellos no concuerdan, no están en la misma línea de quien toma las decisiones, resulta que se quiebra un pacto. Eso no es así. Acá tenemos un ejecutivo que está actuando de manera responsable, que está diciendo las razones por las cuales no se escribe este pacto. Se quiere muchas veces caricaturizar esto, decir, no, esto lo hacen por presiones de no sé quién. Yo quiero valorar que se haya tomado la decisión, quiero valorar que se diga acá con todas sus letras los motivos. Y quiero reafirmar algo que lo hemos dicho quienes hemos estado preocupados de las migraciones, porque a esta misma comisión, con otros integrantes, los que estábamos durante el periodo anterior,
vino autoridades del gobierno pasado a prometernos que en 2 semanas más llegaban proyectos de migración y no llegaron nunca. Y están las actas. No es un tema mío y no un punto político, sino que están las actas y así fue. Entonces, cuando después queremos ver que se dice que se actúa de manera irresponsable con el tema de las migraciones, todo lo contrario. Yo valoro, y aquí efectivamente, y el ministro lo dice, el contenido del Pacto de Migraciones de Marrakech. Lo que planteaba es un tema que aún está en discusión y en debate en este Congreso Nacional y en esta Cámara de Diputados en particular. Por lo tanto, sería irresponsable de parte del presidente suscribir algo que puede ser incluso diferente a lo que el propio Congreso Nacional determina. Entonces, cuando nosotros hablamos de respetar la soberanía, yo aquí llamo a la soberanía no solamente geopolítica, también la soberanía política, que es la que representa a quienes nos votaron a nosotros, pero ojo, también representa a quienes votaron al presidente de la República con una mayoría absoluta. Por lo tanto, el presidente de la República tomó una decisión en representación de aquellos ciudadanos que los eligieron y la toma responsablemente. Y yo aquí llamo a todos los miembros de la comisión y también del Congreso a que actuemos de manera responsable y sobre todo de manera respetuosa. Muchas veces nosotros mismos le hacemos daño al Estado, a las instituciones. Fui miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores como opositor a la presidenta Bachelet y siempre actué por lo menos con responsabilidad y con respeto hacia ella, entendiendo la labor y la función que la Constitución le otorgaba a ella como presidenta de la República. Yo espero de verdad que legítimamente se puedan hacer todas las críticas que sean convenientes, pero siempre con responsabilidad y con respeto, y entendiendo aquí cuál es la situación. Tenemos una situación crítica en el tema migraciones y tenemos un desafío entre todos. Y yo creo, presidente, que la posición del ministro deja de manera clara la decisión que toma el Ejecutivo de manera responsable. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Mirosevic. Gracias, presidente. Bienvenido, ministro y su equipo. Bueno, a mí honestamente me sorprendió la decisión del gobierno. Me sorprendió porque vemos un mundo, esto por supuesto no una decisión aislada en un contexto mundial amenazante para la democracia liberal y amenazante para sobre todo los valores que han fundado esa democracia liberal, ese sistema que entiende el respeto de ciertos derechos inviolables para toda persona, que se sustenta en ciertos acuerdos o consensos civilizatorios. Y desde ese punto de vista vemos en el mundo entero una discusión, un debate, que amenaza eso que algunos entendíamos como algo, un piso mínimo bastante dado. Y en Europa hay toda una discusión sobre estos movimientos iliberales, le llaman, ¿no? Que van en contra de esta concepción básica de derechos humanos, que pudiéramos resumir quizá en esa declaración que ayer cumplió 70 años. Y digo, por lo tanto, no firmar este acuerdo tiene por lo demás una connotación en un contexto, un mundo global convulsionado, y en donde quizá el propio proceso de globalización, en donde habíamos avanzado, está en una franca amenaza. Y no puede ser distinto una discusión sobre migración como una discusión sobre integración económica o una discusión sobre globalización, están completamente interconectadas. O sea, no es posible creer en el libre tránsito de bienes, de servicios o de capitales y no creer así en el libre tránsito también de personas. No, en un mundo global no tiene, creo yo, ninguna fundamentación. Y las sospechas en contra de ese mundo abierto son sospechas que vienen de los sectores más ultra, de la ultraizquierda y la ultraderecha. Algunos le temen a las personas, otros le temen a los mercados abiertos, pero en la práctica son parte del mismo fenómeno, el aislacionismo. Yo debo decir, presidente, estoy completamente alejado de esas posiciones, no las comparto, no creo que le hagan bien ni al mundo ni al país. Y me da la impresión de que la decisión que se toma no puede ser sino interpretada como una decisión que va en una dirección u otra. Es decir, seríamos ingenuos en creer que esta es simplemente una decisión aislada que no se hace parte de esta discusión global. Lamentablemente esa discusión global está abierta, no nos gustaría, pero está abierta y los países van tomando decisiones. En ese sentido, presidente, yo creo que sí, esta decisión se aleja de la política de Estado que ha tenido Chile. Un país que tempranamente se incorporó en la comunidad internacional, que abrió sus mercados, que abrió sus fronteras y que a mí me parece honestamente contradictorio, porque distinto sería si este fuera un pacto vinculante,
este fuera un pacto que nos obligara, como algunos han dicho, a recibir a todo el mundo bajo cualquier circunstancia. Eso no es así. Este pacto no obliga a recibir a todo el mundo bajo cualquier circunstancia. Este pacto reconoce efectivamente la soberanía de los estados para poder también definir y autodefinir sus propias reglas con respecto a la migración, a una migración ordenada como debe ser. Entonces, honestamente, presidente, a mí me parece que esto va en una dirección distinta a la política de Estado que ha tenido Chile. Respetuosamente lo digo, no hago un punto político, yo tampoco estuve en una posición de defensa de la política en esta misma materia del gobierno anterior sobre migración. No estoy diciendo un punto sobre lo anterior o esto, no me siento parte de esa discusión. Sin embargo, lo único que estoy diciendo es, esto compromete al Estado de Chile. Y además compromete al millón de compatriotas que están en el extranjero. Y la pregunta que me gustaría hacerle al señor canciller por su intermedio, presidente, es, ¿no concurrir a firmar este tratado, no acaso compromete también al millón de chilenos que están afuera? Donde yo esperaría que el Estado de Chile quisiera que también por la protección de ellos, el resto de la comunidad internacional firme ese tratado. Porque fija líneas generales. Cada país tendrá sus propias bajadas. Pero al menos ese millón de compatriotas también requieren de la firma de ese tratado. Entonces, ¿cómo no querer esa protección para ellos y en cambio que Chile no concurra a firmar? Me parece honestamente bastante contradictorio, presidente. Y por último, el argumento de la soberanía a mí no me parece una razón suficiente. Porque si es por eso, todo ejercicio, todo instrumento internacional que nosotros firmamos es una delegación de soberanía, es una soberanía delegada, permanentemente hacemos eso. Y por lo tanto poner el problema de la soberanía por encima nos complicaría entonces en todas nuestras votaciones. Si cuestionamos la delegación de soberanía, entonces cuestionemos esta misma comisión, cuestionemos todas las votaciones que hemos tenido en el pasado. Nosotros hemos delegado muchas veces soberanía a través de votaciones en este proyecto, o sea, en miles de proyectos que hemos aprobado. Entonces, me parece que es un mal argumento para una discusión como esta. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Moreira. Gracias, presidente. Bienvenido, señor ministro. Bueno, esto da para hablar mucho, ¿ah? Yo voy a ser bien escueto. Primero, apoyar la medida que ha tomado el presidente Piñera y su gobierno. Hacer hincapié que acá se está pidiendo una política que quiere llevar el gobierno en cuanto a un ordenamiento, en cuanto a la migración. Porque recordemos que hace unos años atrás aquí había un desorden. Prueba de ello que se tuvo que regularizar a más de 300.000 personas que estaban en forma, que no tenían al día sus papeles, ¿ah? Así que de alguna manera aquí nos está negando Chile a que llegue gente, pero lleguen migrantes. Lo que se quiere es ordenar en ese aspecto la migración a Chile, porque el día de mañana, con las ambigüedades que presentaba este proyecto de acuerdo que habla, asimila lo que es legal o lo que es ilegal, lo que hace propiciar, ¿no es cierto?, mayor migración hacia un Estado, en este caso Chile. Aquí hubieron varios países que se negaron a firmar este acuerdo, y entre ellos un país muy importante con lo que es el tema de la migración, que es Australia. Australia es un ícono de lo que es la migración en el mundo, y ellos presentaron los mismos argumentos que presentó Chile. Si aquí nadie quiere negar la entrada de extranjeros, al contrario. Lo que Chile quiere es mantener un ordenamiento, y aquí hay cosas ambiguas en este acuerdo, inclusive cuando se le pide que Chile se haga cargo de los costos de enviar a la persona a otro país, tanto en lo financiero como en lo legal. Yo quiero hacer una pregunta. Aquí yo creo que hubo bastante descoordinación entre la Cancillería y la embajada en Marruecos, que hizo de alguna manera hacer un papelón a algunos parlamentarios, porque no todos estaban de acuerdo, hay parlamentarios que no estaban de acuerdo, como el hecho del senador Osandón. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que eso es un poquito grave, porque los parlamentarios realmente quedaron muy mal parados, porque según los antecedentes que hay,
había cierta venia del embajador en Marruecos. Entonces, no, eso no puede pasar. Aquí hubo mucha descoordinación, poca información en general a cuál iba a ser la posición que iba a tomar Chile con respecto a este acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Yo solo quiero advertir que quedan 11 minutos. Tengo 3 palabras tomadas, entonces vamos a tratar de, ojalá, intervenir lo más breve posible para alcanzar a darle el tiempo al canciller a que pueda responder y comentar. Diputada Chicardini. Sí, diputado Rocaful. Muchas gracias, presidente. Yo quiero partir diciendo reflexionar sobre algunas cosas que se dicen. En primer lugar, yo creo que todos tenemos derecho a opinar respecto a si es favorable o no es favorable el pacto migratorio. Bajo ningún punto de vista se está caricaturizando, ¿ya? Y tampoco comparar el gobierno anterior con este gobierno. Bueno, yo podría decir, yo también pertenecía a la Comisión de Relaciones Exteriores y la presidenta Bachelet muchas veces nos llamó para comunicarnos respecto a las medidas que iba a tomar en cuanto a los temas internacionales. Así que eso hay que dejarlo establecido. Para esta ocasión no nos llamaron para nada. Respecto al tema que tiene que ver con Australia, yo creo que es hacer un poco de historia respecto a los movimientos migratorios que promocionó Australia en un momento dado. O sea, lo que estamos viendo hoy día, Australia lo promocionó hace 40 años atrás. Entonces, cuando uno queramos comparar, hagamos análisis histórico de cada una de las regiones del mundo. Y respecto a lo vinculante y no vinculante, yo creo que es re importante hacer por su intermedio, señor presidente, canciller, que creo que podemos discrepar y tenemos derecho a discrepar. Yo creo que el ejemplo de Bolivia en esto no viene al caso, dado que lo que Bolivia intentó malamente imponerlo como una verdad, al final la Corte Internacional de Justicia lo desechó. Entonces, por lo tanto, no lo asumo como ejemplo. Nuestro país, Chile, es un país que se abrió a la globalización, se abrió al mundo, puertas abiertas. De hecho, está en este momento, estuvimos detrás del TPP, ahora estamos por el CPTPP, ¿ya? Sin embargo, cuando se trata de personas que aspiran a vivir en alguna parte, y que hoy día la migración, que es la inmigración y la emigración, ¿ya? Y que es un tema mundial, y que la ONU, la máxima organización que existe en el mundo, toma el tema y dice: aquí reunámonos, juntémonos y comencemos a trabajar en conjunto respecto a esto, en base a acuerdos básicos y, por supuesto, respetando la soberanía de cada uno de los países, su legislación. Yo creo que es una invitación que Chile no la podía desechar. Yo creo que Chile tenía que estar presente. Chile ha sido un país que ha liderado, que tiene un respeto, que es muy bien considerado dentro de la ONU en su mayoría, y por lo tanto creo que en esta ocasión, hoy día, al final y de verdad, la imagen que queda es que nosotros nos alineamos con Trump, con Estados Unidos, en la misma línea. Claro, de repente no le gustará al diputado Isacor, pero yo quiero decir que acá uno tiene derecho a pensar, a reflexionar y a emitir lo que uno piensa, totalmente. Por lo tanto, yo creo que acá es re importante decir: respetamos la decisión del presidente de la República, el señor Piñera, tomó la decisión, pero eso no quita que uno pueda discrepar respecto a que hoy día se dio un paso errado respecto a que no somos parte del análisis de la problemática mundial que tiene que ver justamente con la migración, porque también, como lo decía el diputado Medosevich, también es importante qué protección tienen los emigrantes, es decir, los que se van de Chile a otras partes a buscar otros mundos. ¿Qué pasa con ellos? Si llegaron a países que sí suscribieron, es decir, obviamente no va a pasar nada peligroso, pero también nosotros tenemos que trabajar en base al principio de reciprocidad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora sí, diputada Chicardini. Gracias, presidente. Bueno, si bien es cierto, yo no soy miembro de esta comisión, pero agradecer la presencia del canciller. Por su intermedio, presidente, la verdad es que me llama profundamente la atención algunos dichos del canciller. Quizás una de las primeras preguntas que
que me nacen es saber en qué puntos de este pacto, que según usted señala, se dieron algunas modificaciones, ojalá si fuera más preciso las páginas, que hizo que cambiara de opinión el país, porque yo entiendo de que en la Asamblea General de la ONU en septiembre el presidente decía de que hoy día el pacto migratorio finalmente estaba en perfecta armonía con lo que hoy día estaba haciendo Chile en términos de la política migratoria, entonces es bastante inconsecuente. Por otro lado, quiero señalarle que este pacto no innova en nada, ¿ya? Esto es parte de lo que hoy día todos los países han comprometido, no hay nada extra, no hay nada nuevo, ¿ya? Pero la verdad es que yo creo que este es un tremendo error político. Este es una muy mala señal en términos de relaciones internacionales. Creo que quedamos muy mal parados como país. Nosotros siempre hemos sido, con respecto a las relaciones internacionales, muy serios, ya, muy responsables. Y creo que acá se cometió un error. El canciller también señalaba por su intermedio presidente de que probablemente pudo haber sido apresurado, pero la verdad es que yo creo que ustedes venían ya hace mucho tiempo pensando en esta posición. Inclusive en el mismo día que estaba haciendo el discurso el presidente Sebastián Piñera en la Asamblea General de la ONU. Quiero señalarle a esta comisión que hace 3 semanas atrás la Cancillería me solicitó invitar a la Comisión de Gobierno Interior a diputados austríacos para que fueran a hablar sobre la posición de ellos frente al Pacto Mundial de Migración. Y evidentemente era la misma que hoy día ha adoptado el presidente Sebastián Piñera. Y la verdad es que esto es una opinión muy personal, pero creo que acá también se trató de hacer una operación política internacional. Y quiero ser muy responsable con mis dichos porque esto es grave. Quiero también señalar de que cuando usted dice que esto, de que aunque sea no vinculante, pero que acá está empeñada la palabra del país, mire, yo no soy de esta comisión, pero la verdad es que también entiendo algunas cosas en términos de derecho internacional, y el soft law se entiende de que son cosas que no son obligatorias, ya son herramientas que hoy día en este caso era algo muy similar a lo que hacía este pacto, pero cuando hablamos de tratados internacionales es muy distinto, y ahí sí hablamos de que son obligaciones, que hay un deber de por medio, pero en este caso es muy distinto. Y la verdad es que también creo que faltó mucho diálogo. Ya me gustaría también preguntarle al canciller cuándo él se enteró de esta decisión que ha tomado el presidente Sebastián Piñera. También preguntarle si es que él sabía de la delegación que iba acá de nuestro país, parlamentario de tanto senadores como diputados, que iban a Marruecos a exponer frente a un seminario justamente de migración, los cuales firmaron un compromiso de que estaban de acuerdo con el pacto. Y por último, bueno, a mí me hubiese gustado quizás también tener acá al subsecretario Villa, porque también entiendo que este es una situación política, ya esta es una decisión política, y que también la Comisión de Relaciones Exteriores debiese estar al tanto de cuáles son las próximas acciones que probablemente pretende tomar la Subsecretaría del Interior, y en los cuales a lo mejor nosotros nos vamos a volver a sorprender y nos vamos a enterar a través de la prensa, porque por lo menos yo entiendo que ninguno de los que están acá presentes, miembros de esta comisión, que por lo menos era lo mínimo que se podría haber hecho es que acá se hiciera una bajada comunicacional o informativa para que estuviéramos preparados ante este anuncio que no dejó ajeno a nadie. Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, yo tengo algunas preguntas anotadas. Me pidió la palabra el diputado Undurraga, pero entiendo que usted también se tiene que ir, canciller. Entonces le pido disculpas al diputado Undurraga por el tema de tiempo. Sí. A ver, voy a tratar de no reiterar algunas cosas que ya se han dicho, pero en primer lugar, usted, canciller, señaló algunos temas que serían de preocupación para el gobierno respecto de la redacción final del acuerdo o del pacto. ¿Se podría haber aplicado quizás reserva respecto a esos temas puntuales? ¿No se podría haber hecho? Perfecto. Lo que llama la atención, lo que me llama la atención a mí, le ha llamado la atención también a los medios, es que entendíamos que Chile estaba trabajando en esto desde hace 2 años. Entendemos que hay plazo. Pero el presidente, no solo en la ONU, en abril, cuando dio a conocer el anuncio de la reforma migratoria, en el discurso el presidente señaló que
esta era una nueva legislación que permite garantizar una migración segura, ordenada y regular, como lo establece el Acuerdo de las Naciones Unidas. Luego lo refuerza en la Asamblea de las Naciones Unidas diciendo que la política chilena que está proponiendo el gobierno está en perfecta armonía con el pacto migratorio. La subsecretaria de Derechos Humanos hace un par de meses levantaba un cartel que declaraba el derecho a migrar de las personas dentro de los distintos tratados de derechos humanos que Chile ha suscrito. O sea, daba la sensación de que el gobierno estaba de acuerdo con este pacto y que estaba trabajando en él, y que entendemos esta fue una decisión que se tomó sobre el final. Y según lo que ha dicho la prensa, y ya que nadie lo preguntó, yo prefiero preguntárselo a usted, aquí la Cancillería habría tenido una posición favorable a este pacto, y al parecer habría sido la Subsecretaría de Interior la que tendría una posición distinta, y por supuesto la decisión final fue el Presidente de la República. Lo entendemos y lo respetamos así, pero me gustaría que usted nos pudiera aclarar si es así, cuál es la recomendación técnica que usted recibió respecto a este pacto, y cuál es su opinión en particular respecto de esto, entendiendo la decisión que finalmente el Ejecutivo tomó. Por otra parte, uno de los argumentos que se ha planteado es el tema de la soberanía. Y el mismo documento, el documento que finalmente Chile no firmó, y lo tengo acá y lo quiero leer para ser lo más preciso posible, dice que desde el punto de vista de la soberanía nacional, en el artículo 15, letra C, el Pacto Mundial reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional, y agrega que los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular y irregular. Se ha dicho que queda difuminado en el acuerdo, que dice podrán distinguir, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán este pacto. Está explícito la soberanía resguardada, pero se dice que igual firmar este pacto podría haber comprometido nuestra soberanía en algún aspecto. Entonces yo me pregunto por qué eso no nos preocupa cuando se debate el CPTPP u otros acuerdos comerciales, y sí nos preocupa cuando es un pacto migratorio no vinculante. ¿Por qué para los tratados comerciales esto no es una preocupación, cuando ahí sí comprometemos al Estado chileno ante instancias internacionales que incluso son de carácter privado y comercial, que podrían comprometer en los intereses de nuestro Estado? Yendo más lejos, y quizás podrá sonar caricaturesco, pero si fuera por eso, Chile ni siquiera podría estar en la FIFA. Y sabemos el problema que hoy día tiene Perú respecto de que la FIFA está objetando un proyecto de ley que, si el Congreso peruano lo aprueba, va a desafiliar a la selección peruana de fútbol. O sea, como decía el diputado Mirosevich, hay un montón de compromisos que Chile asume desde el punto de vista internacional que en alguna medida comprometen la soberanía. ¿Por qué es tan importante en este caso y no lo ha sido en otro? Y finalmente, usted señalaba, canciller, que Chile es un país que se ha transformado en un receptor de migración, que es algo novedoso. No es tan novedoso. O sea, hace un siglo Chile viene recibiendo pulsos migratorios de distintos países, de Palestina, de España, de Alemania, de distintos países del mundo que han ido poblando nuestro país, y que en distintas perspectivas y en distintos momentos uno puede hoy día mirar hacia atrás y decir qué bueno que llegaron cuando llegaron, por el aporte que han sido para nuestro país, y probablemente es lo que va a terminar pasando con la migración que hemos recibido en los últimos años. Vamos a terminar agradeciendo el aporte que están haciendo a nuestro país en algunos años más. Pero Chile también es un emisor de migrantes, y lo ha sido en distintos momentos y por distintas razones, y actualmente tenemos una gran cantidad de población fuera de nuestro país. Chile es parte de un fenómeno mundial de migración en el cual nosotros también colaboramos. Cuando se habla de ordenar, que lo decía el diputado Moreira, aquí nadie está en desacuerdo con ordenar. Sin lugar a dudas, la política que teníamos migratoria era añeja y había que ponerse al día con eso. Yo no me voy a ser responsable del gobierno anterior, pero creo que enhorabuena que esto se pueda discutir, se pueda estar legislando y que podamos ordenar el tema de la migración. Pero por eso, de nuevo, con la voluntad que el presidente Piñera ha manifestado de ordenar este tema, llama la atención la salida a última hora de este pacto, y por eso me gustaría saber cuál es la opinión de Cancillería. Y por último, canciller, hay una de las declaraciones que a mí me parece más preocupante, que hemos escuchado en estos días, y la voy a leer. Es que si fuera un derecho humano, entonces estamos en un mundo sin fronteras, creemos firmemente en los derechos humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un derecho humano, declaró el subsecretario de Interior Rodrigo Villa. Nosotros, como país, hemos firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias. Chile tiene un compromiso establecido previamente en distintas baterías de acuerdos y tratados internacionales sobre derechos humanos. A mí me gustaría saber, canciller, si usted está de acuerdo con esta declaración de que migrar no es un derecho humano. Por favor que sí. Gracias, presidente. Lo dije al comienzo con mucha claridad, y una de las razones por las cuales mi juventud me llevó a renunciar a las ideas comunistas que tuve fue precisamente porque estaba completamente convencido que las personas son libres y nacen libres y son libres para dejar su país
cuando estimen conveniente. Pero también soy realista y sé, y usted lo sabe también, y por eso existen las fronteras, quiero insistir, y policía de frontera, y guardafrontera, que los países y los estados adoptan medidas para resguardar y controlar quién entra y quién sale del país. Y eso es un asunto que es una realidad de la política y de la causa, digamos. Ahora, mi convicción profunda es que obviamente las personas tienen el derecho a irse de su país, ¿verdad? Eso es cuando lo estimen conveniente. Y así que en eso no tenemos ninguna duda. Ahora, la práctica política real nos muestra que uno no puede ir al país donde quiera. Ahora, si hay un movimiento internacional que quiere aprobar eso, puede ser muy interesante, pero yo, a partir del pragmatismo con que hay que gobernar, uno sabe que es muy poco probable que eso llegue, por lo menos en un breve plazo, a ser realidad. Pero quizás no es el tema. Yo quisiera, o sea, pienso que le toqué el tema, sí, presidente, no sé si está satisfecho con mi respuesta. O sea, lo que yo escucho de sus palabras, perdón si me puedo estar equivocando, es que migrar sí es un derecho entonces, de la persona. Claro. Porque lo que declaró el subsecretario Villa es que no es. Es un derecho humano. Pero mire, las personas son humanas. A ver, es que son dos cosas que van como de un pájaro las dos alas, diría Martín. Uno es el derecho que uno tiene a dejar su país. Sí. Pero no existe el derecho a ir a escoger y yo me quedo a vivir en Hawái o me quedo... Eso usted sabe, no existe. Estamos de acuerdo, los países tienen derecho a tomar sus regulaciones. Pero la pregunta es, ¿usted cree que migrar es un derecho humano? Yo pienso que es un derecho humano. Muchas gracias. Quiero decirle, porque me queda muy poco tiempo, ¿no? Pero quiero decirle, para que ustedes tomen el tono del lenguaje de esto. Miren, objetivo 25, porque me estaba pidiendo la diputada que yo fuera más concreto. No voy a entrar a todas las cosas, podría leer, pero sería muy largo. Colaborar, objetivo 21, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible. ¿Ok? Y yo me interesaría mucho que la diputada escuchara esto con el intermedio suyo, porque me lo preguntó. Fíjese, sí, diputada Chicardini le estaba contestando. Fue el diputado Corel que desordenó la sesión, por favor. Y este es el lenguaje que debemos tener en cuenta cuando hablamos de que no es vinculante. Fíjense lo que viene. Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes. Si eso no es normativo, ¿qué es? Le pregunto yo a los parlamentarios a través suyo. Le voy a dar otro ejemplo. Objetivo 7. Abordar y reducir la vulnerabilidad de la región, donde se habla de, voy a leer, nos comprometemos, el país se compromete a responder a las necesidades de los migrantes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que puedan, nuevamente no hay una diferencia entre regular e irregular, que para nosotros es importante, y para los chilenos yo también estimo que sí, que puedan derivarse de las circunstancias en que viajan o de las condiciones que se enfrentan en los países de origen, tránsito y destino, prestándoles asistencia y protegiendo sus derechos humanos en conformidad con nuestra obligación en virtud del derecho internacional. Nos comprometemos además a defender, sigue, para cumplir este compromiso recurriremos a las acciones siguientes. Lo que yo quiero subrayar es que aquí se habla de compromiso, no se habla de sugerimos, pudiera ser compromiso, y dice recurriremos a las acciones siguientes para cumplir esto. Y en ese sentido, yo como canciller tengo que tener mucho cuidado, porque comprometo a mi país. Yo estoy poniéndole a Chile que tiene que cumplir este compromiso y tiene que recurrir a estas acciones. Y no nos pareció que esto fuera lo más conveniente para Chile, porque este es un documento que está elaborado por muchos países, donde hay países que son receptores y muy pocos, y otros que son, ¿verdad?, los emisores. Y ese es un tema que yo tengo que tener digamos, presente. Perdón, canciller, ¿es el número 25 del documento? El 7 y el 21, es que podría ser, porque es todo así, es todo. Ok, perdón, sí, pero para poder revisarlo así. Presidente, disculpe. Mire, otro tema que quisiera, porque no me va a alcanzar a responder todo. Esta es una iniciativa que viene hace más o menos 2 años. Y yo, bajo un gobierno anterior que comenzó esto. Y yo me pregunto, y lo pregunté también en otra comisión, si en algún momento fueron informados, fue socializado esto, la oposición entonces, o el gobierno entonces,
tenía información de que esto estaba haciéndose, elaborándose. Ese es un tema también que yo quisiera dejar aquí planteado, porque hay una crítica. Yo creo que siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero también yo pienso que la memoria hay que utilizarla y está ese elemento. Con respecto a aislacionismo, fíjese, yo quiero decir, Chile no es un país que está aislado, y porque tiene redes internacionales, y es un país también, presidente, muy respetado por sus redes internacionales y por su participación y convicción de que el multilateralismo es muy importante. Ahora, creer en el multilateralismo no significa que uno va a estar todo el tiempo de acuerdo con todas las medidas que se tomen. Eso, y hay que tenerlo sin complejo como país, y decirlo, mire, esto a mí no me convence. Y estamos, porque uno pudiera decir en compañía de quienes estamos, sí, hay países que nos interesan mucho, y yo quisiera subrayar esto, presidente. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda como referentes de desarrollo. Nosotros hemos conversado mucho con muchos países también para ver cómo han ido resolviendo el tema de la migración, porque nos interesa hace tiempo. Pero prácticamente nos interesa saber cómo lo han resuelto. No en términos declarativos, que bienvenidos, no, cómo lo han hecho, cómo se han hecho cargo de los asuntos sociales, de vivienda, de trabajo, de integración, de lenguaje, de curso, de acceso a la universidad. Eso nos ha interesado, y Nueva Zelanda y también Australia nos resulta muy interesante. Y quiero decir otra cosa también. Fíjese que Suiza, un país, ¿verdad?, lo conocemos por sus características, muy ordenado, participó en 7 de estas conferencias, 7 de estas reuniones top máximas, como facilitador. Y a la 7ª dijo, esto ya no va conmigo, porque esto va cambiando. Si este documento fue cambiando, porque hay muchos participantes, y se retiró. Hay otros países europeos, no lo voy a mencionar porque tengo muy buenas relaciones con ellos, se ha quebrado el gobierno, se ha partido el gobierno, porque esto está en debate en muchos lugares. En República Dominicana tenemos un país que también tiene una posición en América Latina, que también se retiró. Brasil, el nuevo gobierno que anuncia también que no se va a pegar. Pero yo sé que el tema de la compañía en que uno está, yo quiero decirle, yo pienso una cosa, y estoy recordando en este caso al expresidente Ricardo Lagos, cuando él tomó la decisión de decirle al presidente Bush que no iba a apoyar la invasión de Irak, yo estoy seguro que ese presidente no pensó quién iba al lado, quién lo acompañaba o si estaba solo. Cuando uno toma estas decisiones, presidente, uno las toma en conciencia, y si van muchos al lado corriendo en una dirección, y yo, como representante de Chile, no estoy convencido, no firmo, presidente. No firmo porque tengo que, entre otras cosas, ser fiel a mi país y dormir tranquilo. No firmo. Pero, y otro elemento, el asunto, perdón, ya voy a terminar ahora mismo. Sí. Lo último, que el presidente el presidente ha sido muy consecuente en el sentido que tomó la decisión que su conciencia le dictó al final. A lo mejor hubiese sido mucho más cómodo navegar, ¿verdad? Obviamente, navegar con la marea, que es legítima también. Pero optó como gobierno y por el bien de Chile por asumir esta posición, y que yo vengo aquí a defender y a presentar, estimado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Si fuese necesario lo convocaremos nuevamente para seguir conversando, pero le agradecemos la disposición de haber venido, dar nuestra respuesta, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.